Júpiter no es simplemente un planeta grande. Es un coloso cósmico que domina todo el sistema solar. Su tamaño y masa son tan desproporcionados en comparación con los demás mundos que, en cierto modo, actúa como el director de una orquesta, imponiendo el ritmo y el orden gravitacional de cada planeta, asteroide y cometa. Cuando pensamos en la Tierra girando tranquilamente alrededor del Sol, rara vez nos detenemos a considerar que parte de esa estabilidad depende de la influencia invisible, pero implacable, de Júpiter. Su masa es tan descomunal que equivale a más de 300 Tierras juntas. Esto significa que, si apiláramos nuestro planeta una y otra vez, necesitaríamos más de 3 centenares para igualar la fuerza gravitatoria del gigante. Este detalle, aunque parece solo un número curioso, es en realidad el secreto de por qué Júpiter tiene la capacidad de alterar, proteger o incluso destruir la armonía de los demás cuerpos celestes. Si Júpiter desapareciera de pronto, la danza de los planetas cambiaría de forma dramática. La órbita de Marte podría desviarse, la de la Tierra volverse inestable, e incluso Venus sentiría el efecto de esa ausencia. Un sistema solar sin Júpiter no sería un lugar predecible, y la vida en la Tierra, tal como la conocemos, quizás nunca hubiera llegado a surgir. Por eso algunos astrónomos llaman a Júpiter el escudo de la Tierra. Su gravedad actúa como un imán cósmico que atrae o desvía cometas y asteroides que de otra manera habrían impactado nuestro planeta con consecuencias devastadoras. En la historia temprana del sistema solar, cuando las rocas espaciales viajaban caóticamente en todas direcciones, Júpiter absorbió y desvió a millones de ellas, limpiando el camino para que la vida pudiera florecer aquí. Los cráteres en su atmósfera, formados por colisiones con asteroides gigantes, son la prueba visible de ese papel protector. En 1994, el mundo entero observó cuando el cometa Shoemaker-Levy 9 se estrelló contra Júpiter en una serie de impactos que liberaron más energía que miles de bombas nucleares juntas. De no haber estado allí el gigante, esa roca podría haber cruzado hacia el interior del sistema solar y quizá chocar contra la Tierra. Lo más impresionante es que este proceso de protección no es algo del pasado. Incluso hoy, Júpiter sigue absorbiendo golpes que podrían ser fatales para nosotros. Cada tanto, los astrónomos captan destellos de explosiones en su atmósfera, señales claras de que otro asteroide ha sido devorado por su poder gravitacional. Es como un guardián que nunca duerme, siempre de pie frente a la amenaza cósmica. Pero Júpiter no es solo un protector, también es un arquitecto. Su gravedad moldeó el cinturón de asteroides entre Marte y él, evitando que esos fragmentos se unieran para formar otro planeta. Ese cinturón, caótico pero estable, es en parte responsable de muchos descubrimientos científicos, porque nos ofrece material primitivo del nacimiento del sistema solar. Los movimientos de Júpiter también determinaron en gran medida la ubicación y estabilidad de Saturno, Urano y Neptuno. Si Júpiter hubiera estado un poco más cerca o más lejos del Sol durante su formación, toda la arquitectura de nuestro vecindario cósmico sería distinta. La Tierra quizás no estaría donde está, o tal vez ni siquiera existiría. Su poder gravitacional es tan inmenso que incluso influye en el Sol. Sí, el astro rey, con toda su magnificencia, no permanece inmóvil en el centro. Júpiter lo hace tambalear ligeramente, generando un pequeño baile alrededor del centro de masa común entre ambos. Es un recordatorio de que incluso la estrella más grande de nuestro sistema siente el peso del coloso. Júpiter guarda secretos que fascinan a los científicos. Su atmósfera está compuesta principalmente de hidrógeno y helio, pero en su interior se esconde un núcleo que podría estar formado de metales exóticos bajo presiones inimaginables. Algunos investigadores creen que ahí dentro podría existir hidrógeno metálico, un estado de la materia que solo puede formarse bajo fuerzas colosales. Ese mismo núcleo genera un campo magnético tan fuerte que es el más poderoso de todo el sistema solar. Este campo atrapa partículas cargadas y crea cinturones de radiación que podrían freír cualquier nave que intente acercarse demasiado sin la protección adecuada. A su alrededor, se forma una burbuja magnética que se extiende millones de kilómetros, mucho más grande que el propio Sol en diámetro. Y no olvidemos a sus lunas. Júpiter no reina solo. Su corte de más de 90 satélites es como un sistema solar en miniatura. Entre ellos están Io, con sus volcanes en erupción constante, Europa, que esconde un océano bajo su hielo, Ganímedes, más grande que Mercurio, y Calisto, cubierta de cicatrices antiguas. Cada una de estas lunas es un mundo fascinante que añade complejidad a su poder. Lo más inquietante es pensar que, si Júpiter hubiera sido un poco más masivo, no estaríamos hablando de un planeta,
sino de una estrella. Los astrónomos lo llaman estrella fallida, porque con unas 80 veces más masa podría haber iniciado la fusión nuclear como el Sol. En ese caso, nuestro cielo nocturno tendría 2 soles, y la historia de la Tierra habría sido completamente distinta. La tensión aumenta cuando comprendemos que pequeños cambios en Júpiter hubieran alterado nuestro destino. Si hubiera estado más cerca del Sol, quizá habría expulsado a la Tierra de su órbita. Si hubiera sido más pequeño, no habría protegido a nuestro planeta de tantos impactos. Y si hubiera sido más grande, la Tierra podría no haber tenido condiciones estables para la vida. Este delicado equilibrio convierte a Júpiter en un protagonista silencioso de nuestra existencia. Sin su influencia, tal vez los océanos nunca se habrían formado, las especies no habrían evolucionado y nosotros no estaríamos aquí reflexionando sobre ello. Es un recordatorio de cuán frágil y dependiente es la vida en comparación con las fuerzas colosales del cosmos. El simple hecho de que un planeta pueda decidir el destino de otro a millones de kilómetros de distancia nos muestra lo pequeño que es nuestro mundo en la escala universal. A veces pensamos que la Tierra es el centro de todo, pero Júpiter demuestra que dependemos de equilibrios invisibles que escapan a nuestra vista cotidiana. Incluso hoy, los científicos se preguntan cuántos sistemas planetarios allá afuera tienen su propio Júpiter. Porque quizá la presencia de un gigante protector es una condición necesaria para que la vida compleja pueda desarrollarse en otros lugares del universo. Sin ese escudo gravitacional, tal vez los impactos frecuentes aniquilarían cualquier posibilidad de evolución. Mirar a Júpiter es mirar al guardián silencioso de nuestro planeta. No solo es una bola gigante de gas que gira en el espacio. Es la razón por la que la vida en la Tierra ha tenido millones de años para prosperar sin interrupciones catastróficas. Cada nube, cada tormenta en su atmósfera, es un recordatorio de su poder descomunal. La gran pregunta es esta: ¿qué habría pasado si Júpiter hubiera sido distinto? Tal vez no existiría la Tierra tal como la conocemos. Tal vez nunca habríamos tenido la oportunidad de hacernos esta misma pregunta. Su poder es tan inmenso que un solo cambio en su historia pudo haber borrado la nuestra antes de empezar. La gran mancha roja de Júpiter es uno de los fenómenos más fascinantes y misteriosos del cosmos. A simple vista parece un círculo rojizo en la superficie del planeta, pero en realidad es una tormenta colosal, un vórtice gigantesco que lleva más de 3 siglos rugiendo sin descanso. No hablamos de un huracán pasajero como los que azotan la Tierra, sino de un monstruo atmosférico que ha sobrevivido generación tras generación de astrónomos. Para ponerlo en perspectiva, esta tormenta es tan grande que dentro de ella cabrían 3 planetas del tamaño de la Tierra. Sus nubes se alzan como muros de gas que giran con una violencia extrema, movidos por vientos que superan los 400 kilómetros por hora. Y lo más asombroso es que, a pesar de toda esa furia, la gran mancha roja no se ha disipado en cientos de años. En nuestro planeta, los ciclones se forman y desaparecen en cuestión de días o semanas, incluso los más poderosos. Pero en Júpiter, las leyes parecen distintas. Este huracán gigante ha demostrado una estabilidad que desconcierta a los científicos, quienes aún no logran explicar qué lo alimenta y cómo ha resistido por tanto tiempo. Algunos creen que su longevidad se debe a la falta de continentes en Júpiter. En la Tierra, los huracanes se desgastan al chocar contra montañas o masas de tierra. En Júpiter, todo es gas, lo que permite que las tormentas giren y giren sin interrupción. Es como un océano infinito donde nada frena su furia. Otros sugieren que las corrientes profundas del planeta podrían estar alimentando constantemente a la gran mancha roja, como si existiera una reserva interminable de energía oculta en las capas internas de Júpiter, que impulsa el movimiento de la tormenta y la mantiene viva. Lo impactante es que, aunque lleva siglos activa, los científicos no saben con certeza cuánto más durará. En las últimas décadas, las observaciones han mostrado que la mancha parece encogerse lentamente. Antes era tan grande que cabrían 4 tierras dentro de ella. Ahora apenas 3. ¿Se está apagando el monstruo? ¿O simplemente está cambiando de forma para resurgir más fuerte? Este misterio aumenta la tensión porque nadie puede predecir el día en que la gran mancha roja desaparezca. Tal vez ocurra mañana, tal vez dentro de 1000 años. Y cuando lo haga, será uno de los eventos más extraordinarios jamás observados por la humanidad. Pero la gran mancha roja no es la única maravilla atmosférica de Júpiter. El planeta está cubierto de bandas de nubes que giran en direcciones opuestas, creando turbulencias interminables. Cada franja es un escenario de tormentas, rayos y ciclones que se extienden por miles de kilómetros. En sus polos, la situación es aún más enigmática.
La sonda Juno reveló que Júpiter tiene ciclones organizados en patrones geométricos casi perfectos. En el polo norte hay un vórtice central rodeado por 8 tormentas, como pétalos de una flor gigantesca. En el sur, un círculo de 5 ciclones rodea a otro central. La precisión de estas formaciones parece casi imposible de creer. Estos ciclones polares no solo son grandes, sino también increíblemente estables. No se chocan entre sí ni se desorganizan, a pesar de que giran a velocidades descomunales. Es como si siguieran un orden invisible, un equilibrio delicado que recuerda a un diseño premeditado. Muchos científicos se preguntan cómo es posible que estas tormentas mantengan su forma durante tanto tiempo. En la Tierra, la dinámica atmosférica es caótica y los sistemas se destruyen entre ellos. En Júpiter, en cambio, estos ciclones parecen obedecer a una lógica que aún no comprendemos. Algunos investigadores creen que estudiar estos patrones puede ayudarnos a entender mejor las atmósferas de planetas fuera de nuestro sistema solar. Si logramos descifrar cómo funcionan las tormentas eternas de Júpiter, quizá podamos predecir el clima de mundos lejanos que podrían ser habitables. Lo fascinante es pensar que, al observar los ciclones de un gigante gaseoso, podríamos estar encontrando pistas sobre planetas que aún no hemos descubierto. La atmósfera de Júpiter se convierte así en un laboratorio natural, un espejo donde podemos ver reflejados los secretos de otros rincones del universo. La magnitud de estas tormentas también nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad de nuestra propia atmósfera. Un huracán en la Tierra puede arrasar ciudades enteras, pero al lado de los fenómenos jovianos es apenas una brisa. Las fuerzas que dominan en Júpiter están en otra escala, una que desafía nuestra capacidad de imaginar. Los rayos en Júpiter, por ejemplo, son tan potentes que liberan energías miles de veces mayores que los rayos terrestres. Las ondas de choque atraviesan sus nubes y crean destellos visibles desde el espacio. Cada tormenta es un espectáculo de electricidad, viento y furia que nos recuerda lo minúsculos que somos frente al cosmos. Incluso la coloración de la Gran Mancha Roja es un enigma. Nadie sabe exactamente qué compuestos químicos le dan ese tono rojizo. Algunos piensan que es el resultado de reacciones químicas en las capas altas de la atmósfera, tal vez producidas por la radiación solar. Otros creen que podría ser una señal de materiales que provienen de lo más profundo del planeta. Sea cual sea la causa, lo cierto es que esa mancha se ha convertido en un símbolo del poder descomunal de Júpiter. Es como una cicatriz cósmica, una herida abierta en un planeta que nunca deja de moverse. Una cicatriz que, a la vez, protege y desafía a quienes buscan comprenderla. Cada vez que telescopios y sondas apuntan hacia Júpiter, la Gran Mancha Roja nos devuelve la mirada. Es un recordatorio de que en el universo hay fuerzas que escapan a nuestro control y que seguirán existiendo mucho después de que la humanidad desaparezca. Y lo más inquietante es pensar que estas tormentas eternas no son una excepción, sino quizá una regla en los gigantes gaseosos de otras estrellas. Lo que hoy vemos en Júpiter podría ser apenas una ventana hacia un universo lleno de huracanes interminables que giran sin descanso en la oscuridad del espacio. Cuando pensamos en Júpiter, solemos imaginar un planeta gigantesco de nubes turbulentas, pero lo que ocurre en su interior es aún más asombroso. Bajo esas capas de tormentas eternas no existe un suelo firme como el de la Tierra, sino un mundo extraño donde la física deja de comportarse de la forma que conocemos. A medida que descendemos entre sus nubes, la presión y la temperatura aumentan hasta niveles impensables. Llega un punto en el que el hidrógeno, el elemento más simple del universo, deja de comportarse como un gas y comienza a transformarse en algo totalmente diferente. Un océano de hidrógeno líquido metálico. Este océano no es comparable con nada en la Tierra. Es un mar que no brilla con agua cristalina, sino con átomos de hidrógeno comprimidos a tal grado que se comportan como si fueran un metal líquido. Allí, los electrones se mueven libremente, creando un material capaz de conducir electricidad de manera perfecta. La existencia de este océano de hidrógeno metálico fue teorizada hace décadas, pero solo en los últimos años los experimentos en laboratorios de alta presión han confirmado que es posible. En Júpiter este fenómeno no ocurre en diminutas cámaras de prueba, sino en una escala planetaria imposible de replicar por completo. Es en esta región profunda donde se origina uno de los mayores misterios del sistema solar, el campo magnético de Júpiter. A medida que el hidrógeno metálico se agita y fluye en corrientes colosales, actúa como una dinamo gigantesca que genera la fuerza magnética más poderosa de todo el vecindario solar. Este campo magnético es tan vasto que, si pudiéramos verlo desde la Tierra a simple vista, se extendería más allá del propio disco solar. Imagínalo.
Un escudo invisible, más grande que el Sol en nuestro cielo, envolviendo al planeta y a sus lunas como una coraza cósmica. Las consecuencias de esta fuerza son extraordinarias. El campo magnético atrapa partículas cargadas que viajan desde el Sol y crea cinturones de radiación tan intensos que ninguna nave espacial puede atravesarlos sin protección especial. Para los exploradores del futuro, acercarse demasiado a Júpiter será tan peligroso como navegar entre rayos interminables. Este escudo invisible también moldea el entorno de sus lunas. Europa, Ganímedes e Io se ven constantemente azotadas por partículas cargadas que bombardean sus superficies, transformando sus atmósferas y, en algunos casos, ayudando a generar auroras espectaculares. El océano metálico de Júpiter, en ese sentido, no solo es un fenómeno interno, sino un motor que define la vida y la dinámica de todo su sistema de satélites. Es un recordatorio de que, en los gigantes gaseosos, el interior controla lo que ocurre miles de kilómetros por encima de las nubes. Los científicos creen que este núcleo metálico es una clave esencial para entender cómo nacen los planetas gigantes. Al estudiar la forma en que se comporta el hidrógeno bajo presiones extremas, podemos deducir cómo los mundos colosales como Júpiter, Saturno e incluso los exoplanetas se formaron en los discos de gas que rodeaban a las estrellas jóvenes. Cada gota de ese océano metálico cuenta una historia de los primeros días del universo. Nos habla de cómo los elementos más simples, al ser sometidos a condiciones extremas, dieron forma a estructuras complejas que hoy albergan sistemas planetarios enteros. El deseo de los astrónomos es claro. Si logramos entender este proceso, podríamos predecir la formación de planetas en otros sistemas estelares. Eso significa que, al mirar los discos de gas alrededor de estrellas distantes, tendríamos la capacidad de anticipar dónde podrían formarse mundos habitables. De hecho, comprender el océano oculto de Júpiter podría ser un paso hacia responder una de las preguntas más grandes de la humanidad. ¿Estamos solos en el universo? Si descubrimos que la presencia de hidrógeno metálico es común en gigantes gaseosos, entonces tendríamos un patrón para identificar qué sistemas pueden tener planetas rocosos protegidos, como la Tierra. La dificultad radica en que jamás podremos ver directamente ese océano. Está enterrado bajo decenas de miles de kilómetros de atmósfera turbulenta. Lo único que podemos hacer es deducir su existencia a partir de mediciones de gravedad, magnetismo y experimentos simulados en laboratorios. La sonda Juno, que orbita actualmente Júpiter, ha proporcionado datos valiosos sobre cómo varía el campo magnético del planeta. Esas irregularidades nos sugieren que el océano metálico no es estático, sino dinámico, como si estuviera hirviendo con corrientes y remolinos que cambian constantemente su fuerza. Esto hace pensar que el corazón de Júpiter es un lugar vivo, cambiante, que pulsa como una maquinaria colosal alimentada por la gravedad. Cada cambio en sus corrientes internas se refleja en el espacio exterior, en forma de radiación, auroras y fluctuaciones magnéticas. El concepto de hidrógeno metálico no solo es importante para la astronomía, también lo es para la ciencia en general. Algunos físicos creen que este material podría revolucionar la tecnología si lográramos producirlo de manera estable en la Tierra. Sería un superconductor perfecto, capaz de transformar la manera en que usamos la energía. Pero en Júpiter, este material no es una rareza de laboratorio, sino la esencia misma de su ser. El planeta entero es una fábrica natural de hidrógeno metálico, que convierte la simplicidad de un átomo en la complejidad de un campo magnético que domina el sistema solar. Al reflexionar sobre este océano oculto, uno no puede evitar sentir admiración y vértigo. Bajo las nubes que vemos desde telescopios, existe un mar invisible que gobierna lunas, cinturones de radiación y hasta la propia historia de la formación planetaria. Es un recordatorio de que, en el universo, los mayores secretos suelen estar escondidos en lo profundo. Y quizá, si algún día desciframos por completo los enigmas del hidrógeno metálico de Júpiter, no solo comprenderemos mejor nuestro sistema solar, sino también el lugar que ocupamos en un cosmos lleno de mundos esperando ser descubiertos. Júpiter no solo domina por su tamaño y su campo gravitacional, también gobierna sobre una corte de lunas que parecen sacadas de un catálogo de mundos de ciencia ficción. Más de 90 satélites giran a su alrededor, algunos tan pequeños como simples rocas, y otros tan grandes y complejos que podrían considerarse planetas en miniatura. Cada uno guarda secretos, y juntos convierten al sistema joviano en un verdadero laboratorio natural del cosmos. Entre todas ellas, Europa es quizá la que más intriga genera. A primera vista parece un desierto helado, una esfera blanca cubierta de grietas y cicatrices.
Pero bajo esa superficie congelada podría esconderse un océano subterráneo con más agua que todos los mares de la Tierra juntos. Esa idea por sí sola cambia las reglas del juego en la búsqueda de vida extraterrestre. Los científicos creen que este océano permanece líquido gracias al calor generado por la interacción gravitatoria con Júpiter. La enorme fuerza del planeta flexiona y estira el interior de Europa, generando calor suficiente para mantener el agua bajo el hielo. Y donde hay agua líquida, existe la posibilidad de que haya vida. La NASA y la ESA ya tienen en marcha misiones ambiciosas para explorar este misterio. La misión Europa Clipper, programada para los próximos años, sobrevolará repetidamente la Luna en busca de signos de actividad geológica y, quizás, de compuestos orgánicos que puedan ser indicadores de vida. El simple hallazgo de moléculas biológicas en sus géiseres sería un descubrimiento histórico. Io, en cambio, es un espectáculo completamente diferente. Si Europa nos hace pensar en océanos y vida, Io nos recuerda la violencia extrema del universo. Es el lugar más volcánicamente activo del sistema solar, con cientos de volcanes que expulsan azufre y lava a alturas de hasta 500 kilómetros. Imagina un mundo en erupción constante, donde el suelo nunca está en calma. La superficie de Io cambia constantemente, cubierta de mares de lava y montañas que se levantan y se destruyen en cuestión de décadas. Esa actividad es tan intensa que, desde telescopios en la Tierra, los científicos pueden detectar los destellos de sus erupciones. En cierto sentido, Io es un planeta volcánico en miniatura, un infierno que contrasta con el frío de Europa. Luego está Ganímedes, la luna más grande de todo el sistema solar. Con un diámetro mayor que Mercurio, podría haber sido clasificada como planeta si no fuera porque orbita alrededor de Júpiter. Su rasgo más sorprendente es que posee su propio campo magnético, algo único entre las lunas conocidas. El campo magnético de Ganímedes interactúa con el de Júpiter, creando auroras brillantes que se desplazan misteriosamente en su atmósfera. Estas auroras son más que un espectáculo visual. Son pistas que sugieren la existencia de un océano subterráneo conductor de electricidad, otro lugar donde podría haber agua líquida escondida bajo la corteza helada. Calisto, aunque menos conocida, también es intrigante. Su superficie está plagada de cráteres, testigos de miles de millones de años de impactos cósmicos. Pero bajo esa apariencia antigua y tranquila podría existir otro océano interno. Si es así, Júpiter tendría varias lunas con agua líquida, aumentando las probabilidades de que alguna albergue formas de vida. Lo fascinante de estas lunas es que no son simples satélites inertes. Cada una es un mundo en sí mismo, con geología, atmósfera y dinámicas internas propias. Al estudiarlas, los científicos no solo buscan comprender a Júpiter, sino también abrir ventanas hacia lo que podría estar ocurriendo en exoplanetas lejanos. Europa, Io, Ganímedes y Calisto forman el llamado sistema de las lunas galileanas, descubiertas por Galileo Galilei en 1610. Lo que en su época fue una revolución para la astronomía, la prueba de que no todo giraba alrededor de la Tierra, hoy sigue siendo una revolución científica, pero en la búsqueda de vida más allá de nuestro planeta. La pregunta inevitable es, ¿podría alguna de estas lunas ser habitable? No hablamos de humanos construyendo ciudades, sino de la posibilidad de que organismos simples, similares a bacterias o microbios, sobrevivan en esos océanos ocultos. De confirmarse, sería la primera prueba de vida extraterrestre en la historia de la humanidad. Este escenario no es ciencia ficción. En la Tierra, existen ecosistemas que prosperan en condiciones extremas, como en las profundidades del océano, donde no llega la luz solar y la vida depende del calor de las fumarolas hidrotermales. Si algo similar ocurre en Europa o Ganímedes, entonces la vida podría estar esperando bajo kilómetros de hielo. La Agencia Espacial Europea también planea enviar la misión JUICE, Júpiter y CY Moons Explorer, diseñada para estudiar de cerca a Ganímedes, Europa y Calisto. Será una misión histórica porque dedicará años a analizar sus atmósferas, superficies y campos magnéticos en busca de pistas que nos acerquen a resolver el enigma. Cada descubrimiento en estas lunas nos acerca más a responder una de las mayores preguntas de la humanidad. ¿Somos únicos o el universo está lleno de vida? Lo emocionante es que no se trata de un misterio lejano, sino de mundos que orbitan a nuestro propio vecino planetario. Las lunas de Júpiter representan un abanico de posibilidades: infiernos volcánicos, desiertos helados y océanos subterráneos. Es como si el planeta hubiera reunido en su órbita una colección de escenarios para mostrarnos la diversidad del cosmos. El deseo humano de explorar estas lunas no se limita a la curiosidad científica. También hay un componente filosófico profundo.
Si encontramos vida en Europa, aunque sea en forma de microbios, significaría que el universo está predispuesto a la vida y que probablemente no estamos solos. Por ahora, lo único que podemos hacer es observar, enviar sondas y esperar. Pero cada imagen que nos llega de estas lunas nos recuerda que los secretos más profundos del universo no siempre están en las estrellas lejanas, sino en los mundos que giran alrededor del guardián gigante de nuestro sistema. El sistema joviano, con sus lunas misteriosas, se convierte así en un espejo de nuestras propias preguntas. No se trata solo de estudiar rocas y hielo, sino de buscar en ellos las huellas de algo más grande, la posibilidad de que la vida no sea exclusiva de la Tierra. Y mientras las ondas viajan hacia Júpiter, nosotros esperamos con ansias la respuesta a la gran pregunta. ¿Es posible que, en las profundidades heladas de esas lunas, late un segundo génesis de vida, silencioso pero real? Si un día la humanidad decidiera viajar hacia Júpiter, el reto no sería únicamente la distancia colosal o la falta de superficie sólida donde aterrizar. El verdadero obstáculo sería invisible a simple vista. Un campo magnético tan poderoso que convierte a este planeta en una fortaleza impenetrable para la mayoría de nuestras naves actuales. El magnetismo de Júpiter se extiende millones de kilómetros en el espacio, mucho más allá del propio tamaño del planeta. Es como una burbuja gigantesca, llamada magnetosfera, que rodea a Júpiter y a sus lunas. En comparación, la magnetosfera terrestre, aunque protectora, parece diminuta y débil. Este campo genera cinturones de radiación que son hasta 1000 veces más intensos que los de la Tierra. La radiación atrapada allí no es un simple fenómeno energético. Son partículas cargadas que viajan a velocidades extremas, capaces de atravesar la electrónica de una nave y dejarla inservible en cuestión de horas. Para los astronautas, el panorama sería todavía peor. Una exposición directa a esa radiación significaría una muerte segura, con daños irreversibles al ADN y al sistema nervioso. Incluso con blindajes gruesos, sobrevivir en las cercanías de Júpiter sería casi imposible durante un tiempo prolongado. Esto convierte al planeta en un guardián peligroso. Protege a la Tierra de los asteroides y cometas, pero al mismo tiempo crea una barrera mortal que impide acercarse demasiado a sus secretos. El poder que nos salva también nos condena si intentamos invadir su territorio. La sonda Juno, lanzada por la NASA en 2011, es un ejemplo de cómo debe diseñarse una misión para enfrentar esta amenaza. Sus ingenieros crearon una especie de caja fuerte de titanio para proteger la electrónica de la nave, blindando los sistemas esenciales contra el bombardeo de radiación. Sin esta protección, Juno habría quedado inutilizada en su primer acercamiento. Incluso con esas medidas extremas, Juno no puede orbitar a cualquier altura. Su trayectoria fue calculada al milímetro para esquivar las zonas más letales de la radiación. Cada pasada alrededor de Júpiter es una danza precisa entre el conocimiento humano y la furia del gigante. Esto demuestra lo complicado que sería algún día enviar misiones tripuladas hacia Júpiter. No bastaría con naves resistentes al vacío o al frío extremo. Necesitaríamos escudos de radiación mucho más avanzados que los actuales, quizás usando materiales aún no desarrollados o campos electromagnéticos artificiales que imiten la protección de la Tierra. El magnetismo letal de Júpiter también afecta a sus lunas. Io, por ejemplo, recibe tal bombardeo de radiación que cualquier astronauta expuesto allí moriría en minutos. Incluso Europa, el mayor candidato para albergar vida, está bajo constante ataque de partículas energéticas que erosionan su superficie helada. Paradójicamente, esa misma radiación podría ser una pista para los científicos. Al interactuar con la corteza helada de Europa, por ejemplo, libera señales químicas que pueden indicar la presencia de agua líquida y compuestos orgánicos en el subsuelo. Lo que es un obstáculo para nosotros, es también una herramienta para la ciencia. Los cinturones de radiación de Júpiter son tan intensos que superan en muchos aspectos a los de cualquier otro planeta. Ni siquiera Saturno, con su imponente tamaño, tiene un escudo tan brutal. Júpiter, una vez más, demuestra que no hay comparación con su poder. Para dimensionar el peligro, basta pensar en los satélites artificiales alrededor de la Tierra. Nuestros sistemas de comunicaciones y GPS quedarían destruidos si estuvieran expuestos a una fracción de la radiación que reina en Júpiter. La diferencia de escala es simplemente aterradora. El magnetismo de Júpiter no solo afecta a las naves, también moldea el entorno visual del planeta. Sus auroras polares son las más intensas del sistema solar, mucho más brillantes que las de la Tierra. Pero lo que para nosotros sería un espectáculo de luces, allí es una señal del caos energético que domina el espacio cercano.
Esas auroras están alimentadas no solo por el Sol, sino también por la actividad volcánica de Io. Los volcanes de esta luna lanzan partículas al espacio, que luego son atrapadas por el campo magnético de Júpiter y redirigidas hacia los polos, generando tormentas de luz imposibles de reproducir en nuestro mundo. Aún así, lo más inquietante es que ni siquiera entendemos del todo cómo funciona este magnetismo. Sabemos que proviene del océano de hidrógeno metálico en el interior del planeta, pero su intensidad y su comportamiento cambiante siguen siendo un enigma para los investigadores. Las variaciones detectadas por la sonda Juno han revelado que el campo no es uniforme, sino que presenta regiones donde la fuerza magnética es mucho mayor de lo esperado. Esto sugiere que el interior de Júpiter es aún más complejo de lo que imaginamos. El hecho de que un planeta pueda generar un escudo tan poderoso nos obliga a reflexionar sobre el papel de los gigantes gaseosos en el universo. Quizás, en otros sistemas estelares, existan planetas similares que protegen a sus mundos vecinos, pero al mismo tiempo crean barreras imposibles de atravesar. Júpiter es a la vez protector y verdugo. Nos salva de catástrofes cósmicas al desviar asteroides, pero guarda sus secretos bajo un escudo de radiación que podría destruirnos si nos acercamos demasiado. Y mientras soñamos con explorar sus lunas y descubrir si allí existe vida, debemos aceptar que antes tendremos que resolver el desafío más grande: cómo enfrentar el magnetismo letal del planeta más poderoso del sistema solar. Antes de revelarte el secreto final sobre Júpiter que muy pocos conocen, te invito a suscribirte ahora mismo y activar la campanita. Así no te pierdes los próximos videos llenos de misterios cósmicos y curiosidades que te harán ver el universo con otros ojos. Aunque Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, un día allí dura apenas 10 horas. Su velocidad de rotación es tan alta que aplasta sus polos y ensancha su ecuador, dándole una forma achatada. Este detalle sorprende porque, mientras la Tierra tarda 24 horas en girar, el gigante gaseoso lo hace en menos de la mitad del tiempo, moviendo masas colosales de gas con una rapidez que desafía la imaginación. Esta rotación vertiginosa no solo marca sus días cortos, también contribuye a las tormentas eternas y a la energía de su atmósfera. Al girar tan rápido, los vientos se organizan en bandas que recorren todo el planeta y que se convierten en el escenario de ciclones, huracanes y turbulencias que nunca terminan. A pesar de su fama como coloso, Júpiter guarda un secreto que muchos desconocen. También tiene anillos. Aunque no son tan espectaculares como los de Saturno, existen y están compuestos principalmente por polvo microscópico. Son tan tenues que durante siglos pasaron desapercibidos hasta que las sondas Voyager los revelaron en la década de 1970. Estos anillos son casi invisibles porque están formados por partículas muy finas de material expulsado por algunas de sus lunas. Io y otros satélites contribuyen a este sistema, arrojando polvo y fragmentos que luego quedan atrapados en la gravedad joviana. Es un recordatorio de que Júpiter, incluso en lo oculto, posee maravillas inesperadas. Otra curiosidad que parece sacada de la ciencia ficción es la posibilidad de lluvia de diamantes. En su interior, las presiones y temperaturas son tan extremas que el carbono podría comprimirse hasta cristalizar en forma de diamantes. Imagina un lugar donde, en lugar de gotas de agua, el cielo se abre para dejar caer joyas. Este fenómeno no ocurre en la superficie, porque Júpiter no tiene suelo sólido, sino en las capas profundas de su atmósfera. Allí, el carbono se transforma en grafito y, con más presión, en diamantes sólidos que caen hacia el núcleo. El resultado es una tormenta brillante que jamás podríamos ver con nuestros ojos, pero que los cálculos científicos predicen con bastante certeza. La magnitud de Júpiter también se aprecia en su capacidad de emitir calor. Aunque recibe luz del Sol como todos los planetas, emite más energía de la que absorbe. Esto significa que genera calor interno propio, probablemente a partir de la contracción gravitacional de su núcleo y del movimiento del hidrógeno metálico en su interior. Este calor adicional alimenta sus tormentas y hace que su atmósfera sea aún más activa de lo que cabría esperar. Mientras que en la Tierra el clima depende casi exclusivamente de la energía solar, en Júpiter existe una fuente interna que intensifica cada fenómeno meteorológico. Otro detalle curioso es que Júpiter es visible desde la Tierra a simple vista. De hecho, es uno de los planetas más brillantes en el cielo nocturno, superado solo por Venus y, en ocasiones, Marte. Civilizaciones antiguas lo observaban sin saber que miraban al gigante que sostiene el equilibrio del sistema solar. En la mitología romana, Júpiter era el rey de los dioses, y resulta poético que el planeta más grande lleve ese nombre. El simbolismo se mezcla con la ciencia.
recordándonos que la humanidad siempre ha visto en él algo majestuoso y dominante. Sus lunas también esconden curiosidades increíbles. Ganímedes, por ejemplo, es más grande que Mercurio, y Europa podría tener más agua que la Tierra. Este detalle convierte al sistema joviano en un pequeño universo dentro de nuestro propio vecindario cósmico, lleno de sorpresas en cada rincón. Lo sorprendente es que, pese a su tamaño, Júpiter no permitiría que un humano se posara sobre él. No existe un suelo sólido donde caminar, porque es un planeta gaseoso. Si alguien intentara descender, terminaría aplastado por la presión y las temperaturas extremas mucho antes de llegar al núcleo. Incluso su gravedad, aunque mucho mayor que la de la Tierra, no sería insoportable en la superficie de las nubes. Un humano pesaría unas 2,5 veces más que aquí, lo cual es fuerte, pero no imposible. El verdadero problema sería sobrevivir a la radiación y al aplastante viaje hacia el interior. Otra curiosidad es que Júpiter no solo influye en la Tierra, sino también en todo el cinturón de asteroides. Su gravedad es tan fuerte que impidió que ese cinturón se uniera para formar otro planeta. En lugar de un mundo, quedó una zona caótica de rocas y escombros orbitando entre Marte y Júpiter. Este detalle es clave, porque si ese planeta hubiera existido, el sistema solar podría ser muy diferente. Tal vez la Tierra no habría tenido la misma estabilidad, o incluso podría no haber surgido la vida tal como la conocemos. Júpiter, sin proponérselo, cambió la historia del cosmos. Otra curiosidad impactante es que su campo magnético no solo protege, también moldea auroras que son las más potentes del sistema solar. Estas luces brillan con una intensidad 1000 veces mayor que las de la Tierra, y son visibles desde el espacio como faros que anuncian la furia energética del planeta. Su atmósfera está compuesta casi enteramente por hidrógeno y helio, los mismos elementos que forman las estrellas. De hecho, si Júpiter hubiera tenido unas 80 veces más masa, habría encendido la fusión nuclear en su núcleo y se habría convertido en una estrella. Hoy nuestro cielo tendría 2 soles. Este hecho nos recuerda lo cerca que estuvo Júpiter de ser algo más que un planeta. Es, en cierto modo, una estrella fallida que guarda en su interior pistas sobre el nacimiento y evolución de los sistemas planetarios. Lo que parece más increíble, Júpiter sigue siendo un misterio. A pesar de siglos de observación y de las ondas que lo han visitado, la mayor parte de su interior sigue siendo inaccesible. Lo que conocemos son apenas fragmentos de un gigante que todavía guarda secretos capaces de redefinir lo que creemos saber sobre el universo. Y lo más fascinante de todo es que cada curiosidad de Júpiter nos lleva a otra pregunta mayor. En él se mezcla la ciencia con la imaginación, el peligro con la belleza, y lo conocido con lo imposible. Es, sin duda, un recordatorio de que el cosmos todavía tiene sorpresas que literalmente nos volarán la cabeza. Uno de los secretos menos mencionados sobre Júpiter es que estuvo muy cerca de no ser un planeta. Su verdadera naturaleza lo coloca en un punto intermedio entre lo que conocemos como mundo y lo que reconocemos como estrella. Y esa posibilidad cambia por completo nuestra visión del sistema solar y de nuestro lugar en él. La composición de Júpiter es prácticamente idéntica a la del Sol. Está hecho principalmente de hidrógeno y helio, los mismos elementos que alimentan las estrellas. Esa semejanza no es casual. Ambos se formaron a partir de la misma nube primordial de gas y polvo que dio origen a todo nuestro sistema planetario. La diferencia es que el Sol logró concentrar la masa suficiente para encender reacciones nucleares en su núcleo, brillando con la energía que sostiene la vida en la Tierra. Júpiter, en cambio, se quedó corto. No alcanzó el umbral de masa necesario para convertirse en una estrella. Los astrónomos calculan que, si Júpiter hubiera acumulado unas 80 veces más masa, la presión en su núcleo habría sido suficiente para iniciar la fusión nuclear. En ese escenario, nuestro cielo nocturno tendría 2 soles brillando, y la historia de la Tierra sería radicalmente diferente. Un sistema solar con 2 estrellas no sería un lugar estable para la vida tal como la conocemos. Las órbitas de los planetas habrían cambiado de manera impredecible, quizás expulsando a la Tierra hacia el frío del espacio o acercándola demasiado a uno de los soles. El delicado equilibrio que permitió nuestro origen habría sido destruido. Esto significa que la Tierra, en gran parte, existe gracias a que Júpiter fracasó en convertirse en estrella. Su derrota fue nuestra oportunidad. Un detalle cósmico que separa un sistema caótico y hostil de uno en el que la vida pudo prosperar durante miles de millones de años. Por eso, muchos lo llaman una estrella fallida. Pero esa expresión no hace justicia a su verdadero papel. Júpiter no brilla como el Sol,
pero su poder es igual de esencial. Regula las órbitas, desvía asteroides, protege a nuestro planeta y moldea las condiciones que hicieron posible nuestra existencia. Es como si Júpiter fuera el arquitecto silencioso del sistema solar. No está en el centro, no da luz ni calor, pero sus decisiones invisibles a través de la gravedad y el magnetismo son las que mantienen el equilibrio en esta danza cósmica. El hecho de que pudiera haber sido una estrella nos obliga a reflexionar sobre la delgada línea entre el caos y la armonía. Un pequeño cambio en la cantidad de materia acumulada hace miles de millones de años. Y hoy no estaríamos aquí contando esta historia. Si Júpiter hubiera encendido la fusión, el sistema solar se habría transformado en un sistema binario. Y aunque esos sistemas existen en otras partes del universo, la estabilidad necesaria para que surja vida compleja es mucho más difícil de conseguir. El Sol es una colosal esfera de plasma ardiendo, compuesta principalmente por hidrógeno y helio, que genera energía a través de reacciones nucleares en su núcleo. Su temperatura central alcanza los 15 millones de grados Celsius, y esa energía viaja por radiación y convección hasta su superficie, donde se libera al espacio en forma de luz y calor. Esta radiación mantiene con vida a la Tierra, permite la fotosíntesis, el ciclo del agua y el clima. Pero también es una fuente de destrucción. Demasiada exposición a su energía puede arrasar atmósferas, alterar órbitas y convertir mundos enteros en hornos infernales. A pesar de lo que uno podría esperar, el planeta más cercano al Sol, Mercurio, no es el más caliente. Aunque recibe una enorme cantidad de radiación solar debido a su proximidad, unos 58 millones de kilómetros, no retiene ese calor como lo hace Venus. La razón es simple pero sorprendente. Mercurio no tiene una atmósfera significativa. Sin una capa gaseosa que actúe como manta térmica, el calor del día escapa con rapidez por la noche, provocando cambios extremos de temperatura, de 430 grados a menos 180 grados. En cambio, Venus, que está más lejos del Sol que Mercurio, presenta una situación dramáticamente diferente. Su atmósfera es densa, compuesta en su mayoría por dióxido de carbono, y envuelta por nubes de ácido sulfúrico. Esto provoca un brutal efecto invernadero que atrapa el calor solar de forma extrema. Así, la temperatura superficial de Venus puede superar los 470 grados, convirtiéndolo en el planeta más caliente del sistema solar, superando incluso a Mercurio. Esta contradicción aparente, que el planeta más cercano al Sol no sea el más caliente, nos obliga a repensar nuestras nociones de cercanía y calor. No basta con estar cerca de una fuente energética para absorber todo su poder. Se necesita una estructura, una atmósfera capaz de retenerlo. En este sentido, Venus se comporta como una prisión térmica perfecta, mientras que Mercurio actúa más como un espejo que absorbe y luego refleja sin conservar casi nada. El Sol, por su parte, continúa su danza incandescente en el centro del sistema solar, enviando sus ondas de energía en todas direcciones. Su luz tarda apenas 8 minutos en llegar a la Tierra, pero en ese corto trayecto es capaz de calentar, iluminar y, en ocasiones, destruir. Es el responsable de auroras boreales y tormentas solares, de cosechas abundantes y sequías brutales. Cada planeta reacciona de forma diferente a este bombardeo constante. Mientras tanto, Venus, con su atmósfera sofocante y presión 90 veces mayor que la terrestre, representa un escenario de advertencia. Su superficie no solo es caliente, sino aplastante. Las pocas sondas que han intentado aterrizar allí han sido destruidas en minutos. La sonda soviética Venera 13 resistió apenas 127 minutos antes de ser aniquilada por las condiciones infernales. Esto nos muestra hasta qué punto la cercanía al Sol puede amplificarse peligrosamente si las condiciones planetarias lo permiten. Mercurio, por el contrario, parece haber sido esculpido por el Sol de una manera distinta. Su superficie está llena de cráteres, similar a la Luna, y sus días duran lo equivalente a 59 días terrestres. Durante ese tiempo, el lado expuesto al Sol sufre una radiación implacable. Sin embargo, su falta de atmósfera actúa como un curioso escudo. No hay gases que expandan ni mantengan el calor, por lo que cuando cae la noche, el planeta se enfría violentamente. Pero hay algo aún más intrigante. Venus refleja más luz solar que cualquier otro planeta. Su albedo, es decir, su capacidad de reflejar la luz,
es altísimo gracias a sus nubes densas y brillantes. Esto significa que, a pesar de su altísima temperatura, también devuelve una gran parte de la radiación solar al espacio. Sin embargo, lo que queda atrapado es suficiente para mantener su infierno constante. Si el Sol desapareciera hoy, todo el sistema solar colapsaría. Mercurio y Venus, al ser los más cercanos, serían los primeros en caer. Sin la gravedad del Sol, sus órbitas se desintegrarían y ambos mundos vagarían en la oscuridad del espacio interestelar, congelándose rápidamente. Pero mientras eso no ocurra, seguirán siendo los guardianes de un misterio térmico que fascina a astrónomos desde hace siglos. La rotación y traslación de estos planetas también influyen en cómo enfrentan el calor del Sol. Mercurio tiene una rotación lenta, por lo que un solo día solar, de un amanecer al siguiente, dura 176 días terrestres. Esto permite una exposición prolongada al Sol, pero también largos periodos de enfriamiento. Venus, en cambio, gira tan lentamente sobre su eje que su día dura más que su año. Pero como su atmósfera distribuye el calor, la diferencia entre el día y la noche es mínima. En términos de habitabilidad, ambos planetas son entornos hostiles. Pero Venus, alguna vez llamado el planeta gemelo de la Tierra por su tamaño y composición similar, representa una advertencia sobre el poder del efecto invernadero descontrolado. Es un espejo oscuro del futuro que podría esperarle a la Tierra si no controlamos nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Por su parte, Mercurio también guarda secretos. En sus polos, a pesar del calor infernal del ecuador, se han detectado depósitos de hielo en cráteres permanentemente en sombra. ¿Cómo es posible? La orientación de su eje, sumada a la falta de atmósfera, permite que ciertas regiones nunca reciban luz solar directa, preservando el hielo por millones de años. El Sol, entonces, actúa como un escultor cósmico. Da forma, vida o muerte según las condiciones de cada planeta. No es un enemigo ni un aliado. Es una fuerza fundamental que no distingue entre bondad o destrucción. Todo depende de cómo el planeta esté preparado para recibir su poder. Y mientras Mercurio enfrenta al Sol cara a cara, resistiendo como un escudo de piedra calcinada, Venus lo abraza y lo encierra, convirtiéndose en una caldera sin escape. Dos planetas, dos respuestas, una misma fuente de energía. Y en el centro, un Sol que lo observa todo con su luz implacable. El Sol no es solo el comienzo de todo. Es un recordatorio de que la vida y la muerte están a una sola chispa de diferencia. Mercurio y Venus nos enseñan que estar cerca del poder no garantiza sobrevivir a él. Y que en el equilibrio entre atmósfera, distancia y composición, se define el destino de un mundo. Así, lo que parecía una simple comparación entre dos planetas, se convierte en una lección profunda sobre el cosmos. La distancia al Sol importa, sí, pero aún más, importa cómo cada planeta enfrenta su luz. Porque en el espacio, sobrevivir no depende solo de dónde estás, sino de qué estás hecho. Mercurio, el planeta más cercano al Sol, es también uno de los más extremos y misteriosos del sistema solar. Su tamaño es modesto, apenas un poco más grande que la Luna, y su densidad es sorprendentemente alta para un planeta tan pequeño. No tiene lunas, ni anillos, ni una atmósfera densa que lo proteja del espacio exterior. Es, en muchos sentidos, un mundo desnudo, expuesto a las fuerzas más intensas del cosmos. La radiación solar, los impactos de meteoritos, y la brutal diferencia de temperaturas entre su día y su noche. La rotación de Mercurio es tan lenta que un solo día solar, desde un amanecer hasta el siguiente, dura 176 días terrestres. Esto se debe a un fenómeno llamado resonancia orbital 3.2, lo que significa que da 3 vueltas sobre su eje por cada 2 órbitas alrededor del Sol. A causa de esta dinámica única, el Sol parece moverse de forma muy extraña en el cielo de Mercurio. En algunos puntos, incluso parece detenerse y retroceder brevemente, como si el tiempo mismo se distorsionara. Las temperaturas en Mercurio no solo son extremas, sino que rozan lo imposible. Durante el día, cuando su superficie se enfrenta al Sol sin ningún tipo de filtro atmosférico, puede alcanzar los 430 grados, suficiente para fundir plomo. Sin embargo, durante la noche, cuando esa misma cara se aleja de la radiación solar,
cae a menos 180 grados. Esta diferencia de más de 600 grados entre un lado y otro hace de Mercurio un infierno congelado y ardiente al mismo tiempo. Una de las razones por las que estas variaciones térmicas son tan drásticas es la casi total ausencia de atmósfera. A diferencia de Venus o la Tierra, que tienen capas gaseosas que regulan y redistribuyen el calor, Mercurio no cuenta con ese lujo. Apenas tiene una exosfera tenue, compuesta por átomos sueltos de oxígeno, sodio y helio, que no proporcionan protección ni retención de calor. En esencia, cualquier cosa que golpee a Mercurio, lo golpea directamente. Esta falta de escudo natural hace que su superficie esté completamente marcada por impactos. A lo largo de su historia, Mercurio ha sido bombardeado por meteoritos, asteroides y cometas, dejando una superficie plagada de cráteres, crestas y fallas tectónicas. Uno de los más impresionantes es la Cuenca Caloris, un gigantesco cráter de más de 1500 kilómetros de diámetro, formado por un impacto tan fuerte que causó fracturas en el lado opuesto del planeta. Pero a pesar de su cercanía al Sol y su falta de atmósfera, Mercurio aún guarda secretos que desconciertan a los científicos. Por ejemplo, se ha descubierto hielo de agua en sus polos, oculto en cráteres que nunca reciben luz solar directa. Esto parece imposible en un planeta tan caliente, pero su escasa inclinación axial y la eterna sombra de algunos cráteres hacen que esas zonas sean trampas frías perfectas para preservar hielo por millones de años. Otro dato fascinante es su núcleo. Mercurio tiene un núcleo metálico que ocupa casi el 85% del radio del planeta, mucho más grande en proporción que el de la Tierra. Se cree que este núcleo aún está parcialmente fundido y es responsable del débil campo magnético que Mercurio aún mantiene. Esto es sorprendente, ya que se pensaba que un planeta tan pequeño se habría enfriado por completo hace tiempo. Sin embargo, su campo magnético, aunque tenue, es real y activo. Mercurio también se frena. Muy lentamente, pero lo hace. Las interacciones gravitatorias con el Sol y la falta de luna que lo estabilice contribuyen a que su rotación cambie a lo largo de millones de años. Este proceso, conocido como desaceleración mareal, ha llevado a que su rotación se sincronice parcialmente con su órbita, resultando en el curioso ciclo día-noche que presenta actualmente. En otras palabras, el Sol tira de Mercurio con tanta fuerza que su rotación ha tenido que adaptarse. Desde el punto de vista visual, estar parado en la superficie de Mercurio sería una experiencia surreal. En el horizonte, el Sol parecería gigantesco, 3 veces más grande que desde la Tierra, y su movimiento en el cielo sería extraño y lento. Durante ciertas partes del año mercuriano, uno vería al Sol salir, detenerse, retroceder un poco, y luego continuar su trayecto. Es uno de los pocos lugares del sistema solar donde el tiempo parece romper las reglas. Aunque Mercurio es pequeño, no se puede subestimar su complejidad. Su interacción con el Sol, su geología violenta, y su estructura interna lo convierten en un laboratorio natural para entender cómo funcionan los planetas rocosos. Estudiar a Mercurio es mirar al pasado del sistema solar, cuando los mundos aún estaban formándose y los impactos eran constantes. Las misiones espaciales a Mercurio han sido pocas, debido a su cercanía al Sol y a las dificultades técnicas que representa frenarse en su órbita. La sonda Mariner 10 en los años 70 fue la primera en visitarlo, pero solo observó una parte de su superficie. Más recientemente, la misión Messenger de la NASA orbitó el planeta entre 2011 y 2015, revelando detalles nunca antes vistos sobre su composición, topografía y campo magnético. Actualmente, la misión Bepi Colombo, una colaboración entre la Agencia Espacial Europea, ESA, y la agencia japonesa, JAXA, está en camino hacia Mercurio. Esta sonda doble buscará comprender aún más su estructura interna, su origen y cómo ha sobrevivido a las condiciones más extremas durante miles de millones de años. Se espera que llegue a su órbita definitiva en 2026. Mercurio, a pesar de su cercanía al Sol, es un mundo de paradojas. Un planeta donde hay hielo cerca del infierno, donde los días duran más que sus años, y donde el tiempo parece jugar con las reglas del espacio. Su superficie desgastada nos cuenta una historia antigua, un testimonio de cómo era el sistema solar en sus días más violentos. Es el planeta que se frena, que se adapta al abrazo abrasador del Sol,
pero que también resiste. Una roca calcinada que gira lentamente, marcada por cicatrices cósmicas, y que aún guarda misterios que podrían cambiar la forma en que entendemos la evolución planetaria. Mercurio es, sin duda, mucho más que una simple bola de roca. Es una paradoja orbital y un desafío científico. Venus, a simple vista, podría parecer el gemelo perdido de la Tierra. Tiene un tamaño y una masa similares, está compuesto en su mayoría por roca, y orbita relativamente cerca de nuestro planeta. Más allá de esta apariencia superficial, Venus es un mundo infernal que ha sorprendido y aterrorizado a científicos desde las primeras observaciones. Es el mejor ejemplo de cómo dos planetas casi idénticos en características físicas pueden evolucionar de formas radicalmente opuestas dependiendo de sus condiciones atmosféricas y procesos internos. La atmósfera de Venus es, sin exagerar, una de las más hostiles del sistema solar. Está compuesta en un 96% por dióxido de carbono y una pequeña cantidad de nitrógeno, pero lo que verdaderamente la vuelve letal es su densidad y la presencia de nubes de ácido sulfúrico. La presión en su superficie es tan brutal que equivale a estar a casi 1 kilómetro bajo el agua en la Tierra, unas 92 veces mayor que la presión terrestre. Cualquier nave, sonda o estructura que intente posarse allí sin preparación será aplastada en minutos. Venus es el planeta más caliente del sistema solar. Aunque Mercurio está más cerca del Sol, Venus retiene el calor como una trampa térmica perfecta. Esto se debe al efecto invernadero descontrolado provocado por su atmósfera rica en CO. La luz solar penetra sus nubes, calienta la superficie, pero el calor no puede escapar. Una temperatura promedio de más de 470 grados, capaz de fundir plomo. Día y noche, la temperatura apenas cambia. No hay escape del calor. No hay alivio. El ciclo climático de Venus no es solo caluroso, sino también químicamente agresivo. Las nubes de este planeta están compuestas por gotas concentradas de ácido sulfúrico, un compuesto extremadamente corrosivo. Aunque no llegan a la superficie en forma de lluvia directa, el calor hace que se evapore antes de tocar el suelo. Este ácido impregna la atmósfera superior, convirtiendo cada capa en un infierno químico. Las gotas son tan finas y persistentes que crean un reflejo casi total de la luz solar, haciendo de Venus uno de los cuerpos más brillantes del cielo nocturno terrestre. Lo más perturbador es que, a pesar de estas condiciones extremas, Venus ha sido objeto de múltiples intentos de exploración. Las primeras misiones soviéticas, como las sondas Venera, lograron aterrizar en la superficie. Sin embargo, ninguna sobrevivió por mucho tiempo. Venera 7 fue la primera nave en enviar datos desde la superficie en 1970. Y apenas aguantó 23 minutos antes de ser destruida. Venera 13 duró 127 minutos y logró enviar imágenes antes de ser aplastada y fundida. Estas misiones demostraron que Venus no solo era inhóspito, era prácticamente inabordable. Un aspecto desconcertante del planeta es su rotación. Venus gira en sentido contrario a la mayoría de los planetas, un fenómeno llamado rotación retrógrada. Además, su día es increíblemente largo. Un día venusiano dura 243 días terrestres, más que su propio año, que es de solo 225 días. Y lo más irónico, como gira tan lentamente y en sentido contrario, el Sol en Venus saldría por el oeste y se pondría por el este, un espectáculo imposible de presenciar debido a su atmósfera densa. Los vientos en la parte superior de la atmósfera de Venus alcanzan velocidades de más de 300 km por hora. Formando supertormentas permanentes que envuelven al planeta en un torbellino constante. Este fenómeno, llamado superrotación, es aún un misterio para los científicos. Se desconoce cómo es posible que su atmósfera gire mucho más rápido que el propio planeta. Esto crea una especie de cinta transportadora de nubes tóxicas que viajan alrededor de todo el globo en apenas 4 días. En el pasado, muchos científicos creían que Venus podía albergar vida, o al menos condiciones similares a las de la Tierra. Sin embargo, a medida que se fueron obteniendo más datos, esta ilusión fue desapareciendo. Se especula que hace miles de millones de años Venus pudo haber tenido océanos y un clima más templado, pero un proceso descontrolado de efecto invernadero evaporó el agua, liberando más CO a la atmósfera, hasta alcanzar el punto de no retorno que lo convirtió en el infierno que es hoy.
Estudiar Venus es como mirar en un espejo oscuro del futuro. Es un ejemplo claro de cómo el cambio climático puede destruir un planeta entero si se sale de control. Por eso, los científicos siguen observándolo de cerca. No solo para entender su historia, sino para prevenir que algo similar ocurra en la Tierra. Venus nos muestra lo que pasa cuando se rompen los equilibrios naturales que mantienen la vida. A pesar de su cercanía, Venus sigue siendo uno de los planetas menos explorados. Las dificultades técnicas de aterrizar y operar en su superficie han limitado los estudios, pero nuevas misiones están en desarrollo. NASA y ESA planean enviar orbitadores avanzados y quizás una nueva sonda de aterrizaje para las próximas décadas. El objetivo: entender mejor su geología, su atmósfera y descifrar si alguna vez tuvo vida microbiana antes de transformarse. Curiosamente, en altitudes específicas dentro de su atmósfera, entre los 50 y 60 kilómetros, las condiciones son menos extremas. La presión es similar a la terrestre, y las temperaturas son más moderadas, aunque aún altamente ácidas. Algunos científicos han propuesto misiones que floten en estas capas con globos dirigibles o naves aerostáticas. Incluso se ha soñado con colonias flotantes en el cielo de Venus, aunque esto todavía pertenece más a la ciencia ficción que a la ingeniería actual. El suelo venusiano, aunque solo visible a través de radar y por las breves imágenes captadas por las sondas, muestra un terreno volcánico, liso en algunas áreas y montañoso en otras. Hay cientos de volcanes, algunos de ellos del tamaño del monte Everest, y existen indicios de que algunos podrían estar aún activos. Esto indica que Venus podría ser geológicamente joven en comparación con otros mundos rocosos, y que su interior aún está en movimiento. Venus también posee un campo magnético extremadamente débil, apenas una sombra del escudo protector que tiene la Tierra. Esto lo deja expuesto a la radiación solar de forma directa, y contribuye a la pérdida de partículas de su atmósfera exterior. Sin embargo, la propia densidad de su atmósfera actúa como una especie de coraza contra algunos efectos del viento solar, creando un tipo de magnetosfera inducida. Pese a todo su caos, Venus sigue siendo uno de los cuerpos más hermosos del cielo nocturno. Conocido como la estrella del alba o el lucero del atardecer, brilla intensamente, muchas veces más que cualquier estrella visible. Esta belleza es engañosa. Detrás de ese brillo se esconde un mundo de fuego, ácido y presión. Un planeta que grita con cada segundo de su existencia que el equilibrio es frágil, y que el paraíso puede volverse infierno. Venus es una advertencia cósmica. Un planeta que alguna vez pudo tener agua y condiciones favorables, hoy es el lugar más inhóspito del vecindario solar. Su existencia nos obliga a preguntarnos: ¿cuán cerca estamos nosotros de seguir el mismo camino? La ciencia lo estudia con asombro, pero también con una creciente urgencia. Porque Venus, con todo su calor y su lluvia ácida, nos recuerda lo que pasa cuando el equilibrio climático se rompe para siempre. En el duelo cósmico entre Mercurio y Venus, podríamos pensar que el más cercano al Sol sería el más inhóspito, el más calcinado, el más caótico. Pero la realidad es otra, y rompe nuestras intuiciones. Aunque Mercurio es el planeta más cercano al Sol, Venus lo supera en casi todos los indicadores de hostilidad. No solo tiene temperaturas más altas, sino también una atmósfera que lo transforma en una auténtica cámara de tortura planetaria. Este contraste nos obliga a mirar más allá de la distancia y analizar qué hace de un mundo un infierno. Mercurio, con su cercanía extrema al Sol, debería ser una bola de fuego constante. Sin embargo, no lo es. Su falta de atmósfera hace que todo el calor recibido durante el día se disipe rápidamente por la noche. De esta manera, se generan los mayores contrastes térmicos de todo el sistema solar. De hasta 430 grados en el día a menos 180 grados por la noche. Es decir, Mercurio no retiene el calor. Es como una roca expuesta a la intemperie que se calienta y enfría sin regulación alguna. Venus, en cambio, es una olla a presión perpetua. Su atmósfera está formada casi por completo por dióxido de carbono y cubierta de densas nubes de ácido sulfúrico. Esta combinación ha creado el efecto invernadero más brutal conocido en el sistema solar. La energía solar entra, calienta el planeta, y el calor no tiene por dónde escapar. El resultado:
Temperaturas que superan los 470 grados de forma constante, tanto de día como de noche. No hay variación térmica. Solo fuego interminable. La rotación de ambos mundos también añade más misterio a esta batalla. Mercurio gira lentamente sobre su eje. Un día completo equivale a 59 días terrestres. Pero Venus es aún más extraño. Tarda 243 días terrestres en completar una rotación, y además lo hace al revés. Su rotación retrógrada significa que, si uno pudiera sobrevivir en su superficie, cosa imposible, vería al Sol salir por el oeste y ponerse por el este, lentamente, como en una película surrealista de horror. Las noches de Mercurio son heladas, silenciosas, sin atmósfera que transporte calor ni sonido. No hay viento, no hay lluvia, no hay nubes. Es como estar en la superficie de una roca lunar, pero con el Sol siempre acechando. Venus tiene un clima infernal. Vientos supersónicos. Barren la atmósfera a 300 km por hora, llueve ácido en las capas altas, y la presión es tan aplastante que cualquier nave humana es destruida en minutos. El planeta entero actúa como una tormenta perpetua encerrada dentro de un horno. En cuanto a superficie, ambos planetas tienen características volcánicas, pero Venus parece estar mucho más activo. Tiene miles de volcanes, algunos del tamaño del Everest, y evidencia de actividad reciente. Mercurio, por el contrario, muestra una superficie más antigua, marcada por cráteres y fracturas. Es un planeta más muerto geológicamente hablando. Esto hace de Venus un lugar más dinámico, y por tanto, más peligroso. La atmósfera de Mercurio es prácticamente inexistente. Técnicamente, tiene una exosfera, una capa extremadamente delgada de átomos dispersos que no sirve para proteger, ni calentar, ni frenar meteoritos. Por eso su superficie está cubierta de cráteres, como la Luna. Venus, en cambio, tiene una atmósfera tan densa que aplasta y ahoga. Cada centímetro cúbico de aire está cargado de gases que atrapan calor y destruyen cualquier instrumento que intente investigar su superficie. La diferencia en temperaturas, a pesar de la distancia al Sol, es una de las paradojas más fascinantes del sistema solar. ¿Cómo es posible que un planeta más alejado sea más caliente? La respuesta está en la química. El efecto invernadero en Venus ha alcanzado un nivel descontrolado, convirtiendo al planeta en una trampa térmica. Mercurio, sin gases que lo aíslen, simplemente no puede mantener el calor. La clave no es solo cuán cerca estás del Sol, sino qué haces con esa energía. En términos de visibilidad, Venus brilla intensamente en el cielo terrestre. Es el objeto más brillante después del Sol y la Luna, y ha sido llamado el lucero del alba. Mercurio, por su parte, es tímido, difícil de ver, siempre cerca del resplandor solar, visible solo brevemente al amanecer o al anochecer. A pesar de esto, en el juego del caos, es Venus el que se lleva el protagonismo. Brilla como estrella, pero es un demonio por dentro. Otro detalle crucial es la presión atmosférica. Mientras en Mercurio un ser humano se desintegraría por exposición directa al vacío y la radiación, en Venus sería aplastado como una lata bajo toneladas de peso. La presión en su superficie es equivalente a la que se siente 900 metros bajo el océano. Es decir, sobrevivir en Venus sin protección es aún más impensable que en Mercurio. Las misiones espaciales han demostrado esto con claridad. Las pocas sondas que lograron aterrizar en Mercurio pudieron estudiar su superficie durante días. En cambio, las que llegaron a Venus apenas sobrevivieron unos minutos. La Venera 13, una de las más exitosas, resistió apenas 2 horas antes de ser destruida. En esta comparación, incluso la exploración científica encuentra a Venus como el rival más letal. Ambos planetas tienen poco que ofrecer a la vida como la conocemos, pero Venus tiene un detalle irónico. En las alturas de su atmósfera, a unos 50 kilómetros, las condiciones son más terrestres, temperatura y presión moderadas. Algunos científicos han especulado sobre la posibilidad de vida microbiana flotante o incluso estaciones aéreas futuras. Pero incluso ahí, el ácido sulfúrico convierte esta idea en ciencia ficción más que en posibilidad real. Mercurio, por el contrario, es un mundo más simple, menos dinámico, pero también menos engañoso.
No promete nada. No oculta nada. Es roca, metal, calor y frío. Un planeta transparente en su hostilidad. Venus, en cambio, es un lobo disfrazado de oveja celeste. Brillante, hermoso desde la distancia, pero letal en cada centímetro de su atmósfera y su suelo. Si hablamos de cuál es el más caótico, el más mortífero, la respuesta es clara. Venus gana por goleada. A pesar de estar más lejos del Sol, es más caliente, más denso, más corrosivo, más destructivo. Su clima es infernal, su rotación es contraria, y su atmósfera convierte cada rayo solar en una sentencia de muerte. Es el infierno más perfecto jamás encontrado. Así que, en esta batalla planetaria, Mercurio es un sobreviviente silencioso, castigado pero resistente. Venus, en cambio, es la encarnación del caos total, una máquina de destrucción ambiental que nos muestra lo que ocurre cuando las condiciones se salen de control. Dos caras del peligro, pero una, claramente, es la más temible. Venus no solo gana la batalla del caos, la domina. La idea de vivir en otros planetas ha fascinado a la humanidad durante siglos. Miramos al cielo y nos preguntamos si algún día podremos expandirnos más allá de la Tierra. Pero cuando se trata de planetas como Mercurio y Venus, la realidad golpea más fuerte que la fantasía. Ambos mundos son increíblemente hostiles, cada uno a su manera, y representan desafíos casi imposibles para cualquier forma de vida conocida, incluyendo la nuestra. Sin embargo, eso no ha detenido a la ciencia de imaginar cómo podríamos, en teoría, sobrevivir allí, al menos por unos momentos. Mercurio, por ejemplo, no tiene atmósfera que proteja contra la radiación solar ni que regule la temperatura. Esto significa que si te encontraras en su superficie, sin traje espacial, morirías casi al instante. Sin embargo, hay una excepción curiosa. Podrías sobrevivir por unos segundos si estás en la sombra de una roca o en uno de sus polos. En estas zonas, donde el sol no llega directamente y las temperaturas bajan abruptamente, el calor no te consumiría de inmediato. Pero aún así, la falta de oxígeno, la radiación cósmica y la presión cero acabarían contigo en cuestión de segundos. En Venus, en cambio, no hay escapatoria. En su superficie, cualquier intento de sobrevivir sería inútil. La presión es tan alta que te aplastaría instantáneamente, y el calor de más de 470 grados te fundiría en segundos. Además, el aire está compuesto casi por completo de dióxido de carbono, mezclado con ácido sulfúrico. No podrías respirar, ni ver con claridad, ni mantener ningún equipo electrónico funcionando por más de un par de minutos. En este sentido, Venus es el lugar menos hospitalario del sistema solar. Y sin embargo, entre todo este caos, hay una idea sorprendente que ha capturado la atención de muchos científicos: construir colonias flotantes en la atmósfera superior de Venus. A unos 50 kilómetros de altura, las condiciones son radicalmente distintas a las del suelo. La presión atmosférica es similar a la de la Tierra, la temperatura ronda los 30 grados, y aunque el aire sigue siendo tóxico, sería más fácil de controlar. Allí, una ciudad flotante, suspendida con globos de helio o hidrógeno, podría, en teoría, mantenerse en equilibrio sobre un océano de nubes ácidas. Estas ciudades voladoras serían como estaciones espaciales, pero dentro de una atmósfera planetaria. Tendrían que estar completamente selladas, protegidas contra el ácido sulfúrico y equipadas con sistemas de soporte vital, reciclaje de agua y generación de energía. La idea parece sacada de la ciencia ficción, pero ya ha sido propuesta por agencias espaciales como la NASA en proyectos como AVOC y Galtetod Venus Operational Concept, que exploran cómo podrían desarrollarse estas misiones tripuladas a futuro. Una ventaja de estas colonias en la atmósfera venusiana es la protección natural contra la radiación. Mientras en Mercurio o la Luna cualquier asentamiento tendría que enterrarse bajo metros de tierra o escudos artificiales para protegerse del sol, en Venus la densa atmósfera actúa como una barrera natural contra las partículas solares. La gravedad en Venus es muy similar a la de la Tierra, 0,9 gramos, lo que significa que los humanos podrían vivir allí sin sufrir los efectos debilitantes de la baja gravedad como en Marte. Pero claro, sigue siendo una posibilidad extremadamente lejana.
Los materiales actuales no resisten bien al ácido sulfúrico. Los sistemas de navegación atmosférica sobre un planeta con vientos de 300 km por hora no están desarrollados, y la energía solar allí sería difícil de aprovechar debido a la densa nubosidad. Además, no hay superficie habitable a la que recurrir si algo sale mal. Una ciudad flotante en Venus es una hazaña tecnológica que todavía estamos a décadas de alcanzar. En cuanto a Mercurio, la posibilidad de establecer una base en su superficie es aún más remota. No hay atmósfera que ofrezca protección, no hay agua líquida, y las temperaturas son tan extremas que cualquier material se expandiría y contraería constantemente, desgastando estructuras y equipos. Además, debido a la lenta rotación del planeta, tendríamos que lidiar con días que duran semanas terrestres, complicando la gestión de la energía y los ciclos vitales de los astronautas. Mercurio, sin embargo, tiene hielo en los polos, y eso es un punto a favor. Si algún día se logra construir una base en sus cráteres en sombra perpetua, se podría extraer agua, protegerse del calor solar, e incluso generar energía con paneles solares colocados en zonas estratégicas. Pero, nuevamente, estamos hablando de una misión extremadamente compleja, costosa y arriesgada. El mayor problema para ambos planetas es que no ofrecen condiciones mínimas para establecer colonias autosuficientes. Marte, con todos sus problemas, al menos tiene estaciones más predecibles, una atmósfera tenue que se puede manipular, y recursos accesibles. En comparación, Mercurio y Venus son más bien campos de prueba para la tecnología extrema, no destinos para asentamientos permanentes. A pesar de todos estos desafíos, la posibilidad de colonizar Venus desde el aire sigue siendo un tema de estudio fascinante. Algunos científicos argumentan que sería más fácil instalar ciudades flotantes en su atmósfera que sobrevivir en la superficie de Marte. Otros aseguran que la tecnología necesaria aún está muy lejos. Lo cierto es que, por ahora, solo podemos observar y soñar. Y es que la ciencia no se detiene. Cada descubrimiento sobre Venus o Mercurio nos da nuevas pistas sobre cómo podrían funcionar ecosistemas cerrados, cómo se comportan los materiales bajo condiciones extremas, y cómo enfrentar los retos de vivir en lugares totalmente hostiles para la vida humana. Incluso si nunca colonizamos estos planetas, la investigación nos beneficia en muchos otros sentidos. La pregunta es, ¿estarías dispuesto a vivir en una ciudad flotante sobre nubes de ácido? ¿O preferirías sobrevivir unos segundos en la sombra de una roca en Mercurio? La elección no es sencilla, pero es fascinante. Ambos mundos son peligrosos, pero cada uno nos ofrece una ventana distinta a los extremos del universo. Si esta idea te parece alucinante, imagina lo que falta por descubrir. Tal vez la vida no esté en Venus ni en Mercurio, pero los aprendizajes que estos planetas nos ofrecen podrían ser la clave para conquistar el espacio en el futuro. Deja tu opinión en los comentarios, comparte este contenido si te sorprendió, y no olvides suscribirte. Porque, aunque parezca que ya lo hemos visto todo, apenas estamos comenzando. Mercurio es uno de los planetas más extremos del sistema solar, pero también uno de los más sorprendentes. A pesar de estar tan cerca del Sol, donde la radiación es brutal y las temperaturas en el ecuador alcanzan los 430 grados, posee depósitos de hielo en sus polos. ¿Cómo es esto posible? La respuesta está en su escasa inclinación axial y en ciertos cráteres polares que nunca reciben luz solar directa. En esas regiones de sombra perpetua, la temperatura se mantiene lo suficientemente baja como para que el agua se conserve en forma de hielo. Un hallazgo que rompió muchas teorías previas sobre la habitabilidad de planetas cercanos al Sol. Venus, por su parte, parece romper todas las reglas. Uno de los hechos más desconcertantes sobre este planeta es su rotación retrógrada. Mientras la mayoría de los planetas del sistema solar gira en el mismo sentido que orbita alrededor del Sol, Venus lo hace al revés. Si estuviéramos sobre su superficie, ignorando el pequeño detalle de que moriríamos en segundos, veríamos al Sol salir por el oeste y ponerse por el este. Esta peculiaridad ha llevado a muchos científicos a especular si Venus fue víctima de una colisión colosal en sus inicios, lo que pudo haber invertido su dirección de giro. Otra curiosidad compartida por Mercurio y Venus es que son los únicos dos planetas del sistema solar que no tienen lunas. Ni satélites naturales, ni lunas capturadas,
ni fragmentos en órbita. Esto ha generado numerosas teorías sobre su evolución. ¿Perdieron sus lunas en colisiones tempranas? ¿Nunca las tuvieron? ¿Estaban demasiado cerca del Sol para que sus órbitas fueran estables? Aún no hay una respuesta definitiva, pero esta soledad planetaria los hace únicos entre sus vecinos cósmicos. A pesar de tener una atmósfera asesina, Venus brilla con una belleza que engaña. En las noches despejadas desde la Tierra, es el objeto más brillante en el cielo después del Sol y la Luna. Este brillo se debe a su densa atmósfera, cuyas nubes de ácido sulfúrico reflejan la luz solar con gran eficiencia. Su albedo, la capacidad de reflejar luz, es altísimo, lo que hace que desde aquí parezca una estrella resplandeciente. Pero como ya sabemos, esa brillantez esconde uno de los ambientes más letales del sistema solar. Venus también tiene un récord que deja a cualquiera con la boca abierta. Su día dura más que su año. Es decir, tarda más tiempo en girar sobre su eje que en completar una vuelta alrededor del Sol. Un día venusiano equivale a 243 días terrestres, mientras que un año venusiano dura solo 225 días. Esto significa que, si vivieras en Venus, y de nuevo, si ignoramos la atmósfera mortal, verías pasar el año antes de que el Sol termine de recorrer el cielo por completo. Un fenómeno tan extraño como fascinante. Mercurio, aunque pequeño, es increíblemente denso. De hecho, es el segundo planeta más denso del sistema solar, solo superado por la Tierra. Esto se debe a su gigantesco núcleo metálico, que ocupa casi el 85% de su radio. Esta estructura interna sugiere que Mercurio puede haber perdido parte de su corteza externa en una colisión masiva, quedando reducido a un núcleo desproporcionadamente grande. A pesar de su tamaño, este núcleo genera un campo magnético, aunque mucho más débil que el de la Tierra. Hablando de campos magnéticos, es sorprendente que Venus no tenga uno. A pesar de tener un tamaño similar al de la Tierra y probablemente un núcleo similar, no genera un campo magnético global. Esto ha desconcertado a los científicos durante décadas. Sin ese campo, Venus está expuesto directamente al viento solar, lo que debería erosionar su atmósfera, pero no lo hace tanto como se pensaba. La densidad de su atmósfera parece actuar como una barrera protectora. Otro ejemplo más de sus características contradictorias. La órbita de Mercurio es la más excéntrica de todos los planetas. No sigue un círculo perfecto alrededor del Sol, sino una elipse muy marcada. Esto hace que su distancia al Sol varíe considerablemente durante el año mercuriano. En su punto más cercano, perihelio, el Sol parece gigante en el cielo. En el más lejano, afelio, disminuye. Esta variación, junto con su lenta rotación, provoca un fenómeno asombroso. Desde ciertos puntos de Mercurio, el Sol parece detenerse en el cielo, y luego retroceder antes de avanzar nuevamente. Venus también es el planeta más redondo del sistema solar. Su rotación lenta y uniforme, unida a la ausencia de lunas que provoquen mareas o deformaciones, lo convierte en un casi perfecto esferoide. Esto es curioso considerando que otros planetas, como Júpiter o Saturno, tienen forma achatada debido a su rotación rápida. Venus, en cambio, mantiene su forma gracias a su calma rotacional y a su aplastante atmósfera que ejerce presión uniforme en toda su superficie. Otro dato que llama la atención es que Mercurio tiene una resonancia orbital 3,2 con el Sol. Esto significa que por cada 2 vueltas que da alrededor del Sol, gira 3 veces sobre su eje. Este patrón, aparentemente complejo, es en realidad una forma de estabilidad gravitacional que ha permitido a Mercurio evitar ser atrapado en una rotación sincrónica como la Luna con la Tierra. Es un delicado equilibrio que ha durado miles de millones de años. Venus ha sido objeto de muchas especulaciones sobre la posibilidad de vida en el pasado. Algunos modelos climáticos sugieren que pudo haber tenido océanos y un clima templado hace más de 700 millones de años. Sin embargo, algo, posiblemente un desborde del efecto invernadero, provocó la evaporación de esos mares y la liberación masiva de dióxido de carbono, iniciando una espiral de calor imparable. Hoy, cualquier vida que pudo haber existido allí estaría completamente erradicada. Mercurio, por otro lado, nunca fue candidato serio a la vida. Su falta de atmósfera,
Sus temperaturas extremas y su cercanía al Sol lo hacen incompatible con cualquier forma de vida como la conocemos. Sin embargo, su superficie puede conservar pistas del pasado temprano del sistema solar, incluyendo materiales que datan de sus primeros días. Estudiarlo es como observar un fósil cósmico que apenas ha cambiado en miles de millones de años. Ambos planetas, a pesar de sus diferencias, comparten una misma curiosidad visual. No tienen estaciones. La inclinación axial de Mercurio es casi nula, 0,03 grados, y la de Venus es mínima, 2,6 grados. Esto significa que el Sol siempre cae en el mismo ángulo sobre sus superficies, y no hay variaciones estacionales como en la Tierra o Marte. Este detalle refuerza la sensación de eternidad estática en estos mundos, donde el clima, si se le puede llamar así, permanece constante e implacable. El brillo de Venus ha sido tan notable a lo largo de la historia que fue confundido con una estrella por muchas civilizaciones antiguas. Los griegos pensaban que eran dos cuerpos distintos: Fósforo, el lucero de la mañana, y Héspero, el lucero de la tarde, hasta que se dieron cuenta de que era el mismo planeta, visible antes del amanecer o justo después del anochecer. Su presencia ha influido en la mitología, el arte y la astronomía desde tiempos inmemoriales. Lo más curioso de todo es que, a pesar de sus peligros extremos, estos planetas siguen siendo objetivos clave para la exploración. Venus, con su atmósfera infernal, y Mercurio, con su cercanía al Sol, representan desafíos tecnológicos que aún estamos tratando de superar. Y sin embargo, cuanto más los estudiamos, más aprendemos sobre el pasado, el presente y quizás el futuro de nuestro propio planeta. Porque en cada cráter, en cada nube ácida, en cada órbita extraña, hay pistas de los secretos más profundos del sistema solar. Mercurio y Venus no solo orbitan el mismo Sol, también representan los extremos del calor, la presión y la locura planetaria. Uno arde sin protección. El otro se cocina dentro de su propio velo venenoso. ¿Y lo más curioso? Ambos nos muestran cómo la cercanía al Sol no es lo único que importa, sino cómo un planeta responde a su entorno. Si este vídeo te sorprendió, suscríbete ahora mismo. Activa la campanita para no perderte los próximos misterios del sistema solar. Mercurio versus Venus ya no es un misterio, pero el espacio apenas comienza. Nos vemos en el próximo viaje.